Ah, Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alan Guillermo de Laguna y este es mi entrega remedial, el segundo parcial de navegadores. Bien, empezaremos por qué es el Air Data System. Pues en sí, el Air Data System o ADS que se conoce es un sistema de datos del aire. Ok, esto quiere decir que este sistema utiliza los datos de los sensores de temperatura y del aire, todo esto para así poder realizar cálculos. Bueno, con esto calcular ciertos parámetros que estén relacionados con el movimiento del avión. Esto lo logra gracias a que el ADC utiliza sensores de temperatura y de sensores de temperatura del aire para con ellos calcular todos los parámetros que tengan que ver con su movimiento de la aeronave. Puntos específicos. La velocidad vertical o TAS es la temperatura estática del aire, temperatura total del aire o TAT, todo esto al EFIS, Sistema Eléctrico de Instrumentos de Vuelo. Con esto el piloto logra visualizar esto, lo podemos observar en las pantallas que puede ser como la Premier Flight Display o mejor conocida como PFD o también en el Multifunctional Display que también se conoce como las MFD y en las del EFIS. Bueno, cabe recalcar que este sistema se compone por computadoras de aire, dos módulos de datos del aire. Todos esos están en los ADC, la Air Data Computer, en dos paneles de referencia de datos aéreos. Bueno, aquí en el diagrama del ADC podemos ver que en la parte de la izquierda, bueno, aquí está, bueno, lo puse al revés, pero se puede ver que en la parte de la izquierda como recibe la información de la Air Data Computer. También podemos ver cómo está conectado a un panel que este sería el CBP-4, lo cual está alimentado con 28 volts para, de corriente. Bien, bueno, de corriente directa, a este se ve cómo recibe información del Air Data Panel 1. Se puede observar que cuenta con dos RTU y un DMP. Al final o hacia la derecha se observa que al final hacia la derecha podemos observar que la información llega a múltiples pantallas que son las PFD, IRU, MFD y la GPWS, tanto la del primer oficial como la del piloto. Ok, el ADS proporciona a los pilotos, bueno, muchas indicaciones que son importantes, los cuales bueno, para ellos les sirve mucho para la navegación segura y eficiente de nuestra aeronave, o en su caso de su aeronave. Esas indicaciones se muestran en diferentes instrumentos y pantallas, brindando así a los pilotos una imagen completa del estado de vuelo y así facilitarles más su chamba en ese caso. Las principales indicaciones que el ADS les ofrece a los pilotos viene siendo como el IAS o velocidad indicada, que esta muestra la velocidad del avión en relación con el aire que le rodea. También podemos ver su VS o velocidad vertical. Este en sí lo que hace es que le indica la tasa a la que una aeronave está ascendiendo o también está descendiendo. Esto es muy importante para controlar la tasa de ascenso y de descenso durante el despeje, y al igual que su aterrizaje y en las maniobras. Este se muestra en el indicador de velocidad vertical o el VCI. Altitud indicada. Bueno, este indica la altitud barométrica del avión y con eso se calcula en función de la presión atmosférica. Ah, Bien, seguimos con la temperatura total del aire o el TAT. La temperatura del aire en movimiento alrededor del avión. También la presión estática, la presión atmosférica del aire ambiental, ángulo de ataque o AOA, el ángulo entre la cuerda del ala y la dirección de flujo del aire relativo. Velocidad vertical, esta es la velocidad a la que el avión asciende y también desciende. Más indicaciones, bueno, esas son indicaciones secundarias de la ADS, que viene siendo como el ángulo de ataque, que este en sí indica el ángulo entre el eje longitudinal de la aeronave y la corriente del aire. Esto es importante, ya que con esto
se puede mantener la sustentación y evitar la pérdida del control. Y pues se muestra en el indicador de ángulo de ataque, el Mach. Este indica la velocidad de la aeronave en relación con la velocidad del sonido. Es importante para el rendimiento aerodinámico a altas velocidades. En esta se muestra en el indicador de Mach. Densidad del aire. Este indica las densidades del aire circundantemente a la aeronave. Es importante para el cálculo de la velocidad aerodinámica verdadera. TAS se muestra en el indicador de densidad del aire. También les indica la presión atmosférica a la altitud de la aeronave. Este también es importante para el funcionamiento del altímetro y otros instrumentos. Se muestra en el indicador de presión estática. Bueno, vamos con el siguiente sistema, que este es el BOR o VHF Omnidirectional Range. Este en sí es un sistema que emite señales omnidireccionales en múltiples puntos en tierra y en la aeronave con una antena que le recibe las señales que emite y les proporciona información sobre las direcciones desde la aeronave hasta la estación BOR. Bueno, que esta estación es en tierra, cabe recargar. Los receptores monitorean las señales del BOR desde la estación BOR, seleccionando en el transcurso del vuelo para poder usar un BOR en cabina. Para hacer esto se necesita sintonizar una frecuencia que ronda entre los 108.0 y 117.95 o 118. Claro, esto en megahertz, para que así el receptor reciba las señales. Bien. Ven aquí. Bueno, en este pequeño diagrama podemos ver cómo hay una antena BOR que está conectada a dos receptores, los cuales estos no se encuentran, bueno, no están juntos, o sea, están separados, ya que uno le pertenece al primer oficial y otro le pertenece al piloto. Además, estos receptores reciben señales del BOR a la par que reciben señales de otros sistemas de VHF. A una vez que se reciben estas señales, esta las manda en forma de indicaciones a las PFD y a las MFD para que estas puedan ser interpretadas por los pilotos mediante un radial que selecciona para poder seguir su respectivo rumbo hacia la estación que esté en tierra. Bueno, algunas indicaciones que se dan a los pilotos. Bueno, los datos de bordo se muestran en las PFD, en las PFD y en las MFD, tanto del piloto como del primer oficial, al igual que se muestran en la... sí. También podemos observar en cabina la desviación que tiene la aeronave. Esta desviación lateral de la aeronave se muestra mediante la barra de desviación lateral. Esta barra funciona en sí moviéndose de un lado o al otro perpendicularmente a la escala de desviación lateral. El piloto también se le muestra si ya nos pasamos de una estación BOR en tierra o estamos dirigiéndonos a otra estación BOR. Esto lo hace con unos triángulos que se muestran en las pantallas indicadores de BOR. Bien, sigamos con el sistema. El DME. El DME o el Distance Measuring Equipment es un equipo de edición de distancias. Este sistema tiene una estación terrestre. Esta se encarga de emitir señales, lo cual la aeronave tiene una antena, lo cual esta recibe señales y las procesa las procesa la estación terrestre del DME. Esta emite señales interrogativas y la antena de la aeronave es la que se encarga de responder las señales de respuesta. La respuesta va hacia la estación de DME y esto es lo que hace, es que mide el tiempo que tarda las señales en viajar entre la aeronave y la estación en tierra, para posteriormente, con esta información obtenida, realizar los cálculos de las distancias entre ambas. El DME es un sistema doble que cuenta con el DME1 y el DME2. Este es utilizado para mostrar las distancias en línea recta entre la aeronave y una estación terrestre que ya hayamos seleccionado. Ok, cada uno de los DME pueden y tienen la capacidad de monitorizar a 3 estaciones al mismo tiempo este equipo también puede suministrar la identificación de las estaciones al sistema de integración del audio. Los datos de distancia se muestran en las PFD y en las MFE. El DME opera, algo importante es de que este sistema del DME opera en la banda de UHF, que es High
¿qué? Ultra high frequency o ultra alta frecuencia. Y estas van de la 962 a la 1213 MHz. Bien, ahora en este diagrama podemos ver, bueno, del lado, sí, aquí, podemos ver la antena DME, lo cual observa que esta antena está conectada a dos receptores, los cuales estos se encuentran separados. mmm, bueno, disculpen, estos van separados uno del otro, ya que uno le pertenece al piloto y otro al piloto oficial. Podemos ver que al recibir las señales, estas pasan por un receptor y esta dicha señal se pasa a las computadoras y estas tienen como función comparar las señales que reciben de ambas partes para que las pueda mostrar en forma de algún indicador en las FD1 y 2, MFD1 y 2, y estas son mostradas al piloto y al primer oficial a través de las indicaciones de un DME. Bueno, bueno, a través del CDI podemos ver la información que obtuvimos porque tiene un indicador de ME, lo cual este nos indica la distancia de la estación del DME a las aeronaves en millas náuticas o kilómetros. También los pilotos pueden recibir información de forma audible a través de un handset o unos audífonos. Al igual los datos de distancia los podemos ver en las PFD y las MFD. Igual son tanto en las del primer oficial como en las pantallas del piloto. El Instrument Landing System o ILS nos permite controlar el guiado de las aeronaves cuando esta va aterrizando. Ah, esto logra ya, cuando esta va a aterrizar, esto logra ya que en tierra tenemos dos antenas en el comienzo de la pista, antena de glide slope, y al final de la pista, que es la antena del lock. La antena del lock emite una señal de radio que proporciona a la aeronave lateral cual esta va a 90 Hz del lado izquierdo y la otra de 150 al lado derecho. La antena de Glasgow emite una señal de radio que nos proporciona una orientación vertical que está guiado al descenso de la aeronave hacia la pista, igual que la del log, esta ocupa 90 para arriba y 150 para abajo. Se maneja en un ángulo de 3 grados. Ok, las frecuencias que utiliza esta son de 329.6 MHz para Glideslope y 108 a 112 MHz para el localizador. Bien, podemos observar múltiples conexiones partiendo de las computadoras y los datos de los instrumentos o de los displays que están conectados a los buses de datos. También podemos ver en este esquemático que hay otros instrumentos de cabina, que esta información llega a las FMS. Ok, en el HCI o horizonte situacional del indicador, podemos ver dos barras, las cuales están que estas consisten en una forma horizontal y otra forma vertical. Las barras vertical nos indican si la pista se encuentra del lado derecho o del lado izquierdo. El piloto tiene que mantener en el centro, ya que si la barra se mueve a la derecha, quiere decir que no está sentado, y el piloto tiene que virar hacia ese lado y sentar esa barra. La barra que está en horizontal nos indica qué tan alto vamos. Si nuestra barra se encuentra abajo del centro, eso quiere decir que estamos volando alto y tenemos que descender la aeronave hasta que nuestra barra horizontal se centre. El transponder, bueno, el transponder, este recibe una señal de pregunta desde tierra. Esto la recibe, se la decodifica para determinar su contenido de la pregunta. Una vez que recopila toda la información, esta genera una respuesta, lo cual está codificada y esta contiene datos relevantes como lo son la altitud, la inflexión de la aeronave, entre otros muchos. Estos datos son recibidos y utilizados por control de tráfico aéreo y también por el TICAS, que tiene otras aeronaves. Es muy utilizado para la identificación y el rastreo de aeronaves. El modo A transmite un código de identificación único para la aeronave a una frecuencia de 1090 MHz. El modo C transmite sobre la altitud de la aeronave a una frecuencia de 1030 MHz. Bien, en este esquemático
Podemos ver que en la parte superior de la izquierda se puede ver la antena del ATC. Esta antena, si seguimos el diagrama, vemos que se encuentra conectado a un acoplador direccional. Esta está conectada a una antena filtro. Esta pasa a un duplexor, un duplexor, y esta está conectada a un preselector para posterior a eso pasar a una mezcladora. Y pasando de esa mezcladora, posterior a eso, pasar a un amplificador para después de amplificar y codificar, cargarla con la información que se requiere para después enviarla nuevamente. Bueno, con eso podemos ver que también podemos ver que tiene salidas de audio y una información visual. Cuando llega al monitor, también se puede observar un conjunto del sistema del ATC. Bueno, dentro de la cabina podemos ver el módulo de selectores del código de transponder. Este puede cambiar dependiendo de los códigos específicos de emergencia. Este es un selector de 4 dígitos. Este sistema se completa con el TICAS y el radar. Este proporciona información que sirve para identificar su seguimiento, además que el transponder lo utilizamos para algún caso de emergencias. Los pilotos seleccionan un código, como ya lo mencioné anteriormente, que es de 4 dígitos. Uno muy conocido es el 7700, que este nos indica o nos dice que el avión tiene alguna situación de emergencias. Estas alertas llegan a los controles de tráfico aéreo y además a otras aeronaves para que el avión tiene cerca, para que estos tomen sus respectivas precauciones. Algunos tipos de respuesta puede ser el off, que es el equipo que no tiene fluido eléctrico o se encuentra totalmente apagado. El equipo del responder en modo A, el equipo del responder en modo S o C, dependiendo del cual está instalado. El test, que es el equipo de efectúa un test de su funcionamiento. Y el standby, el equipo esté encendido pero no envía una señal en respuesta al radar. Ahí no baja. Bueno, el AHARS. Bueno, este es un sistema que le proporciona al piloto la velocidad y la altitud. El EIHA recopila información para con esta poder calcular la altitud de la aeronave, al igual que su rumbo. Con ayuda de los giróscopos, mide la velocidad angular de la aeronave, el cabeceo, alabeo y guiñada. Con los acelerómetros podemos medir la aceleración lineal que tiene el avión. Con eso podemos tener una información precisa de la altitud de la aeronave. Ok, este sistema cuenta con 3 magnetómetros, 3 giróscopos y 3 acelerómetros. Aquí está el diagramita. Ok. En este diagrama podemos observar cómo trabajan las señales para que nuestro sistema funcione. También podemos ver cómo están las salidas que estas van a las pantallas. Por acá más abajo podemos observar, casi por el centro podemos observar las entradas de los acelerómetros y anemómetros junto con su respectiva conexión de entrada de los voltajes. También podemos observar algunas computadoras que estas se encargan de procesar las señales para después realizar sus respectivos cálculos, para después estas señales eh, se transformen en ah, bueno, para que estos se transformen de forma que se puedan entender, y estas se muestran en las PFD y las MFD. Bueno, en este caso, ya que la nave es antigua o es de los nuevos modelos, los magnetomas no se encuentran, estos se encuentran en las alas, como dato curiosillo. El piloto ve la información en la cabina a través de las FDI, del horizonte artificial, con su respectiva indicación del cabeceo, alabeo, al igual, este mismo nos indica la inclinación en grados que puede tener o llegar a tener. Bueno, sería todo.